¿Alguna vez te has preguntado qué siente un objeto olvidado en un rincón oscuro, lejos de las miradas, lejos del afecto que alguna vez recibió? No son pocas las cosas que, tras haber cumplido su propósito, son relegadas a esos espacios donde la luz apenas se atreve a entrar. Es en esos lugares donde el tiempo se detiene, donde las horas y los días pierden su sentido, donde todo lo que existe es un eco del pasado. Allí, lo que una vez fue necesario, lo que una vez estuvo lleno de vida y de utilidad, empieza a apagarse lentamente, como una vela que no recibe más cera para alimentar su llama. No hubo dramatismo en el acto, no hubo promesas de regreso ni palabras de despedida. Simplemente fue dejado allí, como quien deja un abrigo viejo al entrar en casa y olvida su existencia para siempre. Un abandono silencioso, casi natural, como si el objeto hubiese cumplido ya todo su ciclo y no mereciera más atención. El rincón lo recibió con la indiferencia habitual de los espacios olvidados, frío, polvoriento, inmóvil. El silencio era absoluto, solo interrumpido ocasionalmente por el susurro del viento que se colaba por alguna rendija de la ventana mal cerrada. En ese espacio los minutos se transformaban en siglos. No existía la prisa, no existía la expectativa. Solo el recuerdo, tenue y distante, de un tiempo en que cada fibra vibraba de actividad, de un tiempo en que las manos humanas lo buscaban, lo necesitaban, lo valoraban. Ahora, esas mismas manos habían encontrado otras ocupaciones, otros objetos nuevos, otras distracciones más brillantes y atractivas. Y así, como sucede con todo aquello que ya no cumple una función inmediata, quedó relegado al olvido. La penumbra era densa, pero no absoluta. Pequeños rayos de luz, débiles y ocasionales, se filtraban a través de las cortinas caídas, dibujando figuras abstractas en el suelo cubierto de polvo. Cada partícula de ese polvo era una pequeña memoria suspendida en el aire, una prueba tangible de que el tiempo había seguido su curso sin esperar a nadie. No había compasión en ese avance, no había justicia, solo el movimiento inevitable de la existencia, que arrastra consigo todo lo que alguna vez fue vital y lo convierte en testigo silente de su propio ocaso. Nadie presta atención a esos espacios donde lo viejo se acumula, como si de algún modo, al ignorarlo, pudiera desaparecer por sí mismo. Sin embargo, en cada pliegue de polvo, en cada hebra suelta, en cada mínima imperfección, se esconde la historia de algo que alguna vez fue valioso. Porque no siempre fue así. Hubo un tiempo en que todo estaba lleno de significado, en que la presencia de ese objeto era indispensable, casi vital. Es curioso cómo funciona la memoria. Borra sin esfuerzo lo que ayer era imprescindible. Hoy no es más que un estorbo. No hubo traición intencionada. No hubo maldad premeditada en el abandono. Solo la naturaleza implacable de lo humano de buscar lo nuevo, de olvidar lo que ha dejado de brillar. Y en esa oscuridad, en esa soledad profunda, el objeto no siente rabia ni dolor, porque en su mundo inanimado solo existe el eco sordo del uso que alguna vez lo definió. Con el paso del tiempo, la superficie antes tersa se agrieta. El color, que alguna vez fue vibrante, se va apagando hasta convertirse en un matiz casi imperceptible. Las esquinas, antes firmes, comienzan a curvarse, vencidas por la humedad, por la inactividad, por el simple peso de existir sin propósito. Así, el objeto se va deshaciendo de su identidad, poco a poco, como si la misma materia de la que está hecho supiera que su tiempo ya pasó. El rincón en el que habita tampoco es ajeno a esa transformación. Las telarañas se expanden como finos hilos de resignación, cubriendo todo con una pátina de abandono. Las sombras crecen y se amontonan en los ángulos, formando figuras que parecen querer recordar lo que una vez fue movimiento y alegría. Pero nada puede devolver la vida al objeto. No hay rescate posible. No hay segunda oportunidad. Solo queda seguir existiendo de esa manera ambigua, en un estado entre el ser y el no ser, como una historia que ya no se cuenta, como una música olvidada que nadie vuelve a tocar. El rincón oscuro se convierte, entonces, en un refugio involuntario, en un escenario silencioso donde el tiempo repite su eterno acto de olvido. No hay espectadores, no hay aplausos, no hay cortinas que se cierren tras el final de la función. Solo existe esa quietud densa, esa atmósfera cargada de ausencias, donde cada mota de polvo que flota en el aire parece llevar consigo un retazo de historia ya deshilachada. Afuera, el mundo sigue su curso, incansable y ruidoso, sin mirar hacia atrás. Nuevas cosas nacen, nuevos objetos son valorados, nuevas historias se escriben.
Pero en ese rincón olvidado, todo permanece suspendido, como si la misma realidad se negara a avanzar. No hay calendarios que marquen los días, no hay relojes que miden las horas, solo el lento e inevitable deterioro que avanza de manera silenciosa, como el agua que erosiona la piedra sin necesidad de estruendo. Allí, cada pequeño cambio se vuelve un acontecimiento, una grieta más en la superficie, una capa adicional de polvo, un leve desprendimiento de material, pequeñas catástrofes invisibles para el mundo exterior, pero que en ese microcosmos de abandono representan verdaderos hitos. La existencia misma se va reduciendo, achicando, consumiéndose en una rutina de olvido que no ofrece redención alguna. No hay testigos de ese proceso, salvo quizá otros objetos relegados a la misma suerte. Compañeros de desgracia que, aunque inmóviles, comparten la misma sentencia, la de ser recuerdos materiales de un pasado que ya no interesa. Ninguna voz interrumpe esa condena. Ninguna mano se extiende para restaurar o reparar. Así, el rincón se convierte en una cápsula de tiempo distorsionado, donde el presente se diluye y el futuro es solo un eco borroso, demasiado débil para ser alcanzado. Y así, entre sombras densas y el incesante pasar de las estaciones, el objeto permanece. No espera ser encontrado, porque no conoce la esperanza. No anhela ser reparado, porque ya no recuerda lo que era ser útil. Simplemente es, de una manera que trasciende el propósito inicial para el que fue creado. Su existencia se ha transformado en algo casi etéreo, un vestigio, una memoria física de algo que alguna vez tuvo importancia y ahora ha quedado reducido a materia inerte, a forma sin función. En ocasiones, el viento que atraviesa las rendijas de la vieja casa mueve ligeramente el polvo acumulado. Esos pequeños remolinos efímeros se llevan consigo parte de la superficie desgastada, como si quisieran despojar al objeto de su última capa de identidad. Pero el objeto no resiste. No hay rebeldía en su abandono. Acepta cada caricia amarga del tiempo, cada fragmento que el olvido le arranca sin misericordia, como una verdad que ya no puede negar. Nadie entra en el cuarto olvidado. Nadie se pregunta qué cosas yacen tras esa puerta entornada que ya cruje de puro cansancio. Es como si la casa misma hubiese decidido relegar esa parte de sí a una muerte lenta y silenciosa, respetando el rito no escrito de que lo olvidado debe permanecer olvidado. Solo la persistente presencia del objeto, callada y desdibujada, mantiene viva una minúscula chispa de lo que fue, aunque ya no pueda ser nombrado, aunque su recuerdo no pueda ser evocado por nadie. El tiempo indiferente sigue su curso. Afuera el mundo cambia, las modas se suceden, los nombres nuevos desplazan a los antiguos. Pero allí, en ese rincón donde la oscuridad abraza con brazos invisibles, el objeto continúa. No en espera, no en protesta, solo como testigo silencioso de que todo lo que alguna vez fue importante puede, inevitablemente, ser dejado atrás, abandonado como se abandonan las cosas usadas, en un rincón oscuro de la casa.